Pero vamos a Hechos 13, por favor, hermanos, y vamos a continuar allí. Bien, hemos hablado acerca de lo que es la labor en sí de misiones, ¿sí? En manera muy sencilla, quiero que quede en su mente, hermanos, esta labor de esta forma. Es evangelizar como el Señor nos mandó, sembrando iglesias, ¿verdad? Para esos nuevos creyentes. Cuando hablamos de misiones, nos referimos a un alcance más allá de lo que es nuestra iglesia local. Porque el hecho de evangelizar a todas las naciones, comenzamos en nuestro entorno, y lo que la iglesia debe hacer es esforzarse por alcanzar a no creyentes cercanos, en el sentido cercano de que podamos estar yendo y que ellos puedan tener una iglesia donde congregarse. Pero cuando hablamos ya de sembrar una iglesia, evangelizar más allá de nuestro alcance, le podemos llamar, y le hemos llamado de esa manera, misiones. Entonces es sembrar iglesias, ¿verdad? Evangelizar y sembrar iglesias más allá de nuestro alcance, pero siendo nuestro ministerio como iglesia, tenemos que ir hasta lo último de la tierra. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Segundo lugar, hablamos de quién es un misionero y establecimos que es una persona cualificada por el Señor. Que no es alguien que quiere ir a un lugar y hacer algo, sino que es alguien que es llamado al ministerio, es alguien que tiene las cualificaciones para un pastorado y que es autorizado y conocido por la iglesia. Es una persona capacitada, llamada por Dios, y puede ir y hacer la obra en otro lugar porque está capacitado en cómo hacerlo. ¿Sí? No es un novato, no es alguien a quien se le ocurre abrir una misión, una iglesia como luego se llama. No es así, es una persona llamada al ministerio, un pastor autorizado por la iglesia que va a ir a otro lugar a iniciar en una extensión del ministerio de esa iglesia. ¿Ok? Hasta ahí, de una manera sencilla, dos aspectos: qué es misiones y quién es un misionero. Ahora, en esta, ¿ya no se oye? Ahí está. En esta tercera clase vamos a hablar cómo es que una iglesia y el misionero tienen una asociación. ¿De acuerdo? Vamos a explicarlo. Y para la próxima semana, que es donde terminamos nuestro tema de misiones, vamos a hablar de las misiones y nuestra iglesia en particular. ¿De acuerdo? Va a ser un tiempo de que estemos orando y tomar decisiones importantes. Al respecto hablaré brevemente en el tiempo de anuncios acerca de algunos aspectos que quiero que tengan en consideración, pero ya lo veremos de manera privada entre nosotros, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a hablar de la asociación con el misionero. Ok, entonces, ¿cuál es la forma en que la iglesia debe asociarse con el misionero? Hablaremos de las alternativas que hay para que la iglesia local se pueda involucrar en la labor de sembrar iglesias más allá de su alcance. Vamos a hablar de las responsabilidades que asume la iglesia al momento de asociarse con la obra misionera o con un misionero en específico. Y también, para concluir, hablaremos de cómo tener un enfoque correcto de la obra misionera. Siendo honestos, hay muchas maneras prácticas en que las distintas iglesias se relacionan con la obra misionera. Hay muchas formas, ¿no? Yo explicaba en algunas ocasiones que para algunos la idea de misiones es enviar una ayuda y un grupo que va y hace alguna labor y dice, bueno, estamos participando en la obra misionera. Bueno, es una manera en que se maneja. Otra, bueno, ya hay un pastor en algún lugar y pues vamos a enviar nuestras ofrendas. Y el enfoque correcto lo explicaré un poquito más adelante. Entonces, nuestro tema, asociación con el misionero. En la Escritura hay dos formas comunes, dos formas explicadas en la palabra de Dios, en que se hace una asociación iglesia-misionero. ¿Sí? Ya están ahí en Hechos capítulo 13. Vemos aquí, en este capítulo, el ejemplo del esfuerzo de parte de una iglesia. ¿Recuerdas cómo se llamaba esa iglesia? ¿En qué lugar estaba? Digo, no tenía un título como la nuestra, pero de acuerdo a su ciudad, la iglesia de Antioquía. Esa es la iglesia que en un sentido comienza a hacer o a participar de la obra misionera, a hacer la obra misionera, sembrar iglesias en otros lados, de una manera ya más organizada. Ahora, en el ejemplo de la iglesia de Antioquía, para llevar el evangelio a todo el mundo e implantar
sembrar nuevas iglesias en cada región más allá de ellos, de esa iglesia, ese sentir es el que debe ser el sentir de nosotros como iglesia también. Nota por favor capítulo 13 y dice el verso 12, verso 2, 13:2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, es decir, había una necesidad, un deseo de hacer algo por el Señor. Y ellos buscan al Señor. Y el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y luego vean a la iglesia. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. En la iglesia había una necesidad de hacer esto. Entendían que tenían que impactar el mundo. Y estaban orando al Señor qué era lo que debían hacer y el Señor les mostró el camino. El Espíritu Santo les mostró el camino. Ese debe ser nuestro sentir. ¿Cuál? Iglesia Emanuel, el deseo de llevar el Evangelio y hacer seguidores de Cristo a todas las naciones. Es decir, más allá de nosotros. Ese debe ser un sentir genuino de alguien que teme y ama al Señor, de esta iglesia. ¿Ok? Ahora, la primera manera de asociarse una iglesia con un misionero, la vamos a llamar así, enviando. Es decir, que la iglesia fue la que se encargó de que esto sucediera y se involucró para que esto sucediera. Enviar. Nota por favor, versículo 1 y 2. Voy a volver a leer esa parte, ya seguramente casi hasta de memoria la tienes. Para enviar, para relacionarte, asociarte con un misionero, enviando como iglesia, ¿qué hizo la iglesia de Antioquía? En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas, maestros, Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor, eran líderes dentro de la iglesia y ayunaban, el Espíritu dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. Una iglesia que envía, como la iglesia de Antioquía, tiene la responsabilidad de seleccionar. Es decir, la iglesia observa a esos líderes y da los nombres de ellos. Todos ellos, gente capacitada ministerialmente. Maestros, desarrollados ya y desarrollando a la iglesia. Y de esos se escogen 2, guiados por el Espíritu Santo, Pablo, Bernabé, y a ellos son a los que entonces van a enviar. Entonces, la primera labor de esta iglesia de Antioquía fue seleccionar. Si vas a enviar, tienes que seleccionar. Ya explicamos quién es un misionero en la sesión anterior. Cuando la iglesia selecciona, al ver las cualificaciones, en segundo lugar, para poderle enviar, no solo se selecciona y muy bien, vámonos. No, se tiene que interceder por ellos. Dice en el verso 3, ya el Espíritu les dijo que aparten a Bernabé y a Saulo, ya se llevó a cabo la elección. Y dice el verso 3, entonces, después de ayunar y orar. Mira, si ya fue claro que el Espíritu directamente les hizo entender que era Bernabé y Saulo, diríamos, ¿y ya para qué orar, no? Pues ya sale, vámonos. No, ellos entendieron su responsabilidad. Ellos debían interceder, orar por ellos. Y ayunaron y le pidieron al Señor, guíanos, no nos vayamos a estar equivocando en ningún asunto. Y oramos por ellos y la obra a la que los has llamado. La iglesia que envía no solo selecciona, sino que se compromete. Antioquía se comprometió a orar por ellos, a interceder por ellos delante del Señor. Cuando ayunaron, y el hecho, como dije, de hacerlo posteriormente a que el Espíritu ya se los había mostrado, demuestra que la iglesia estaba dispuesta a comprometerse con ellos de una forma íntima, de una forma valiosa, para con estos hombres que serían enviados. Esa es una asociación que debe hacerse entre la iglesia y el misionero. No es simplemente quién tiene ganas y entonces que Dios te bendiga. No funciona así en la iglesia de Antioquía. Interceden, oran, se comprometen con ellos. Los estaban poniendo en las manos del Señor y a su vez comprometiéndose a que intercederían por ellos de manera permanente ante el Señor. Por eso ellos estaban ayunando y orando
con ellos ahí. Podríamos decir, bueno, nada más fue para quedar bien con Bernabé y Saulo y después que se fueron, se olvidaron. No, vemos que Pablo regresa 2 a 3 años o 4 años después y la iglesia los recibe y los arropa nuevamente. Era un compromiso. Pero bien, primero el que envía, la iglesia que envía, selecciona, intercede por ellos y después los comisiona. Versículo 3. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, les enviaron. Imponer las manos era una costumbre judía en las Escrituras y se utilizaba de varias maneras y era una forma simbólica de otorgar bendición. Por ejemplo, cuando los primeros creyentes del Evangelio creían en Cristo, dice la Escritura que el Espíritu no venía dentro de ellos inmediatamente como ahora sucede con cada uno de nosotros, sino que era necesario que los apóstoles los bendijeran. ¿Y qué tenían que hacer? Por eso cuando comenzaron a recibir el Evangelio primero en Samaria, dice la Escritura que mandaron a Pedro y a Juan. Y luego en ese pasaje que leímos la semana anterior dice que cuando los apóstoles les imponían las manos, el Espíritu venía sobre ellos. Era una forma de bendición y el Espíritu, Dios, autentificaba que estos eran sus apóstoles. ¿Cómo? Haciendo que en ese momento el Espíritu entrara dentro de ellos. Ahora, nota aclaratoria, por favor, bien firme. Eso no sigue sucediendo. Cuando tú crees, dice el Espíritu, dice la palabra en Efesios capítulo 1, verso 13, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, recibiste el Espíritu de parte de Dios, que es la garantía de que un día estarás con Él por la eternidad. Va marchando el tiempo y cuando escribe eso Pablo, ya no era necesario que los apóstoles impusieran las manos sobre cada uno de los creyentes. ¿Ok? Pero era una manera de bendición. También era una forma imponer las manos de delegar autoridad y comisionar a alguien como representante para hacer uso de esa autoridad. Eso es lo que pasa en esta escena. Aquí no les están imponiendo las manos para que reciban el Espíritu. Ellos ya son apóstoles, el apóstol Pablo y Bernabé. No es para eso. Lo que estaban haciendo el liderazgo de la iglesia al momento de que viene y le imponen las manos y están orando por él, no cayó un rayo del cielo, no salió una luz, no vino un viento ni se sacudió la tierra. Ellos lo que estaban haciendo era reconocerles que serían sus representantes en todo el mundo y que iban con la autoridad delegada de esta iglesia que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Estaban, en una palabra, comisionándolos. Cuando una iglesia se relaciona con un misionero, se asocia con un misionero, y es la iglesia que envía, los selecciona, en primer lugar porque ya lo observó. En segundo lugar, se compromete a orar e interceder por ellos. En tercer lugar, les da autoridad, los comisiona. ¿Ok? Hablaremos ahorita de nuestra práctica o la práctica en la actualidad, pero creo que muchas veces esto se pasa por alto en las iglesias. Pensar que vamos a decir un día Dios llama a Jera y pone en el corazón de Cristi que van a ir a algún lugar. Pero nada más se le ocurrió a Jera y a Cristi. Y muy bien, vamos, sí, adiós. Y luego cuando vienen los fracasos en cuanto a la enseñanza, en cuanto a algo que enseñen, que suceda mal allá o lo que sea. No, pues fue su problema. No, es tu responsabilidad, es la autoridad de la iglesia. La iglesia está quedando mal. Por eso requiere un tiempo de preparación. Por eso se comprometen en orar por él y por eso le están delegando autoridad para hacerlo. Entonces, es necesario entender aquí en el ejemplo de Antioquía cómo ellos los comisionan y en esa comisión obviamente implica, después de imponerle las manos, la misma iglesia se está comprometiendo entonces para compartir responsabilidad en la obra que van a realizar. El apóstol Pablo, entendiendo esto acerca de comisionar a alguien ministerialmente, da una advertencia muy clara al predicador joven Timoteo. Ve conmigo a 1 Timoteo capítulo 5, verso 22.
Él está como un representante apostólico en Éfeso, está estableciendo ancianos, para eso lo dejó allí. Le dijo cuáles son las cualificaciones de esos ancianos y por tanto en el 5:22 le dice lo siguiente. 5:22, espero que lo puedan tener. ¿Listos? Mira lo que dice. No impongas las manos sobre nadie con ligereza. Es decir, a nadie comisiones ministerialmente sin la previa selección de las cualificaciones que te mencioné. No impongas las manos sobre nadie con ligereza. ¿Por qué? Mira lo que sucede. Compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Y guárdate libre de pecado. Es decir, si con ligereza tú haces eso, lo que estás haciendo al comisionar a alguien es que estás comprometiéndote a participar con él en lo que hace. Y si es con ligereza, sin un previo evalúo correcto y un tiempo apropiado, estás participando de sus pecados y tú no te estás conservando puro, dicho de otra forma. Estás pecando junto con él. ¿Te das cuenta de la importancia de la comisión? La importancia de que la iglesia oró y ayunó. ¿Te das cuenta del por qué era tan riguroso ese asunto? Era de suma importancia la comisión que iban a dar a estos dos hombres. Y no querían equivocarse. Obviamente el Señor estaba guiando, pero ese debe ser la responsabilidad y el temor a hacer las cosas de una iglesia que entiende lo que es la obra misionera. Si tú impones las manos con ligereza, vas a participar con esa persona. En pocas palabras, si tú la autorizas, si tú la apruebas, tú estás participando de sus pecados. Ten cuidado, Timoteo, le dice Pablo a este joven pastor. Entonces, no solamente la iglesia que envía requiere seleccionar, interceder por ellos orando, comisionarlos con autoridad, como aquí lo vemos, sino que también es un compromiso, en cuarto lugar en este sentido, mantener una relación permanente. Cuando Pablo y Bernabé regresan del viaje, que duró aproximadamente 3 años, algunos dicen que más, otros que quizá un poco menos, ellos sabían a dónde debían llegar. Hechos capítulo 14. Esto implica que ellos no estaban haciendo las cosas bajo nadie, sin darle cuentas a nadie, como a veces es un poco la idea. Mira lo que dice Hechos 14. Versículo 25. Termina el viaje. Y mira, ya vienen de regreso, pasaron por Pisidia, llegaron a Panfilia, después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia y de allí se embarcaron para Antioquía. ¿Por qué no se fueron a Samaria? Allá había iglesias. ¿Por qué no se fueron a Jerusalén, la primera iglesia? Porque quien los comisionó fue la iglesia de Antioquía. Y entonces dice, embarcaron para Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, comisionados para la obra que habían cumplido. Y cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. ¿Notas? Una relación permanente, pero una relación de autoridad y de responsabilidad. Ellos, al haber sido comisionados, regresan y dan un informe claro. ¿Por qué? Porque se había utilizado en un sentido la autoridad de esa iglesia, y la iglesia tenía que saber lo que había pasado, en pocas palabras, saber que no se habían cometido pecados en ese sentido, que el Señor había prosperado la obra, que el Señor fue el que dirigió las cosas, que muchos creyeron en el Señor y se regocijaron juntos. Una iglesia que envía, como la iglesia de Antioquía, mantiene una relación permanente con ellos. Bienvenidos, adelante Héctor y Joshua. Ahora, esto nos muestra que los apóstoles, como ya mencioné, fueron sumisos a la autoridad de la iglesia que les envió al informar los resultados. Después vuelve a salir Pablo, ya no con Bernabé, sino con Silas,
y vuelve a salir a predicar nuevamente un viaje un poco más extenso. ¿Y qué sucede cuando regresan? Hechos 18, por favor. Hechos 18, 22. Ya viene de regreso, 4 capítulos más adelante. Y eso no quiere decir 4 semanas o 4 meses, años más adelante. Regresan y mira lo que dice Hechos 18, 22. Al llegar a Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia, pero mira, y luego descendió a Antioquía. Nuevamente, su lugar de donde él salió. Después de pasar allí algún tiempo, no nos dice cuánto, vuelve a salir y comienza un tercer viaje de obra. Ahora, ellos fueron sumisos a esa autoridad. Y a la vez, en esa asociación entre Antioquía, Pablo, particularmente Pablo, ya Bernabé en este segundo viaje no está, pero esa asociación con el misionero, con el que siembra iglesias, el misionero se somete a la autoridad de esa iglesia y a la vez, nota, la iglesia los recibe, los atiende, los conforta, los anima, los cuida, porque cada vez que regresaron se quedaron por un buen tiempo. La primera ocasión, por lo menos, se menciona que fue un año completo el que se quedaron en la iglesia de Antioquía. Y la iglesia los acoge y los ministra. Ellos necesitan fortalecimiento, ellos necesitan la palabra de Dios, ellos necesitan el amor de los hermanos. Y esa es una responsabilidad de esa iglesia que envía. Entonces, estamos hablando que hay 2 maneras de asociarse bíblicamente con una obra o con un misionero. La primera es enviando a ese misionero, y ya vimos todo lo que implica. Esa relación permanente, esa ligadura estable. Ahora, hay una segunda forma bíblicamente, y esta es apoyando. ¿Okay? Vemos que aún sin ser la iglesia que comisiona, es decir, Antioquía, las iglesias se unían para apoyar a los misioneros aprobados, como lo hizo la iglesia de Filipos. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4. Un pasaje que debemos siempre recordar cuando se trata de dar. Y dar habla de dinero, ¿ok? Dinero para las necesidades. Luego nos cuesta cuando comenzamos a hablar de pesos porque, no, hábleme de cosas espirituales, pero los pesos no me los toque. Habla de dinero. Y note por favor Filipenses capítulo 4, versículo 10. Mira qué le dice a la iglesia de Filipos. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado. Es decir, que por algún tiempo y por alguna razón ellos ya no habían podido cuidarle. Y ve el término, cuidarle. Ahora, ¿tú crees que dejaron de orar por Pablo? ¿Él fue el que los fundó? No, pero habla económicamente. Dice, al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahí es donde viene el texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Habla de aflicciones por causa de necesidades. Si Dios quiere, quizá vamos a padecer hambres. Pero en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque haya esas necesidades profundas. Ahora, quiero enfocarme a la idea del apoyo y nota el versículo 14. Entonces ellos reavivaron su ayuda y dice el 14, sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, que es donde estaba la iglesia de Filipos y fue establecida, ninguna iglesia de las anteriores que habían él fundado, y creo que incluso Antioquía, y ahorita voy a explicar por qué, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica, una región cercana, pero no tanto de Filipos, aún a Tesalónica enviaste, dice el texto, ya me perdí dónde estamos, enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades, ¿sí? Económicamente. No es que busque dádiva en sí. Por favor, escucha esto, iglesia, cuando tú das, sino que busco fruto que aumente en su cuenta.
lo que tú das para la obra del Señor, local, misioneros, el Señor lo considera, el Señor lo bendice, el Señor está atento. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Mira cómo lo llama: fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quiero explicar este texto porque es muy interesante. Aunque ahorita ya me alargué demasiado, nada más quería ver que la iglesia de Filipos les daba. Mejor lo dejamos para ahorita lo que vamos a ver. Pero notas cómo en este caso no es la iglesia que envía. Ahora, hay una razón importante. Imagínate desde Antioquía, si tú ubicas en el mapa, está al norte de Jerusalén y al norte de la nación de los judíos, al norte, terminando el mar Mediterráneo, allí está Antioquía. Y cuando él está hablando de Filipos, está hablando de Grecia. En ese tiempo se cortaba completamente la posibilidad de que alguien tan lejano pudiera apoyar a alguien tan lejano acá, ¿verdad? Entonces, las iglesias que estaban en el paso cerca, no las del paso, sino en el paso del viaje que él mismo había fundado en su ida y regreso, al momento de hacer el movimiento, ellas se comprometían a apoyar. Particularmente Filipos lo estuvo haciendo de manera permanente. ¿Por qué? Porque era imposible poder mandar desde Antioquía una ofrenda. Cuando llegaran allá, la ofrenda ya había caducado en todos los sentidos. Era muy costoso hacerlo. Era realmente imposible. Pero esa práctica de unirte a apoyar a alguien que tú no enviaste, es algo que se comenzó a hacer entre los creyentes en el primer siglo. Ve conmigo a Tercera de Juan. Aquí ya estamos hablando cerca del año 100 después de Cristo. Ya el único apóstol que queda con vida es Juan. Y hablando a una iglesia, más bien a un hermano en una iglesia, este hermano se llama Gallo, como luego el que oímos cuando, no se crean, cuando los timbres suenan, ¿verdad? Gallo con Y. El hermano amado Gallo se llama así, esta es una carta personal para él. Nota por favor lo que dice el verso 5, amado. Este hombre tenía capacidad económica. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos. Sus finanzas las usaba para apoyar a otros creyentes. Y mira lo que dice. Y sobre todo, en particular, hay una labor que hacía cuando se trata de extraños. Ahora, ¿a qué se refiere con extraños? Nota. Porque ellos, los extraños, dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Entonces eran extraños para Gallo, pero eran conocidos por el apóstol Juan. Dice, harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. A ver, pasan por ahí unas personas llamadas extrañas para Gallo, pero que sabe de dónde vienen y qué es lo que están haciendo, y ahorita lo leemos. Y dice, bien haces en ayudarles como es digno. Mira, hubiera sido suficiente como está la idea actual. Misioneros, pues ayúdale. Mira, tengo unos zapatos que ya están rotitos, pero les van a servir a los misioneros, porque los misioneros, pobrecitos, ellos necesitan zapatos aunque estén rotitos. No. Dice, de manera digna por la obra que están haciendo. Hay una idea en la cual se quiere tener a pastor o misioneros con harapos, a pie, porque están sirviendo al Señor. ¿No debiera ser lo contrario? Ahora, no estoy diciendo que tienen que renovarme mi auto como lo han hecho cada año. No, no es cierto. No estoy diciendo que eso tiene que pasar. Estoy diciendo que esa idea se ha metido en la mente de tal manera que se piensa, ay, pues mira, aquí tengo 10 pesitos y una manzana. Tenga. Bueno, si es lo único que tienes, es una ofrenda agradable. Pero si es porque tú crees que no requieren más, es una actitud miserable. Dice Juan, haces bien sobre todo porque lo haces dignamente. Apoyaba, les proveía a estas personas. Nuevamente, ¿quiénes son?
dice el versículo, harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, hablando de Cristo, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres, te asocias con ellos, para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Le dice Juan, bien hiciste en ponerte de acuerdo con ellos y seguirlos apoyando, porque en esa forma estás colaborando con la predicación del Evangelio. ¿Quiénes eran? Misioneros de una iglesia, que eran conocidos por Juan, que era una iglesia conocida también, y que este Gayo no los conocía, pero él sabía qué estaban haciendo y se añadió a ayudarlos. Por el contrario, aparece Diótrefes en esta carta. Y Diótrefes, al parecer, era el pastor de la iglesia o un anciano de la iglesia que era envidioso, que no quería ayudar a nadie y que a los que ayudaban los corría, porque era todo para él. Y dice Juan, déjalo, cuando yo vaya, vamos a ver, ¿verdad? Pero el punto es, esta fue una asociación particular. Esto es hermoso. La iglesia no podía hacerlo por causa de Diótrefes, pero Gayo lo hizo de manera personal. Te quiero decir algo. Por la gracia de Dios y solamente para su gloria, la mayoría de quienes suplen nuestros recursos son individuos. Algunos, siendo honestos, que no les conozco, pero me han visto una vez, han visto mi familia o nos han presentado y posteriormente yo quiero participar. El Señor se ha encargado de suplir las necesidades fuertes que han habido. Y son personas individualmente que se comprometen. Quiero decir esto, iglesia. No te limites a decir, pues yo ya ofrendo. Es cierto, está bien, gracias a Dios que lo haces y gloria a Dios porque lo haces con alegría y esfuerzo, ¿verdad? No así como lo dije. Ya ofrendo. Si tienes posibilidad y tú te agregas a ayudar a alguien de manera personal, hazlo. Es una bendición de Dios. Bien haces. Al hacer eso estás participando en pro de la verdad. Por eso a veces en el sobre dice ahí ofrenda especial de alguna forma. Si Dios pone en tu corazón, quiero estar dando, quiero dar tanto para tal misión, hazlo. La Biblia lo enseña. Porque a veces la economía de la iglesia tiene un límite y lo hace, pero tal vez tú puedas hacerlo de manera personal también. Dios te va a guiar a hacerlo y a bendecir. Entonces, en este caso era un apoyo personal al misionero. Entonces, esta es otra forma que la Biblia nos muestra en la cual hay un apoyo. No lo está enviando Gayo ni su iglesia, pero se agrega al apoyo de ese misionero. Entonces, como mencioné, hay dos formas y debo terminar. Y bueno, espero que sí. Hay dos formas de hacerlo. Cuando la iglesia comisiona, envía. Y la iglesia y creyentes que se agregan y apoyan de manera de apoyo de esta forma como lo vimos. Ahora, quiero hablar de esto en este punto final. Asociación con el misionero. Ya vimos dos maneras bíblicas, pero quiero hablar de una asociación integral. ¿De acuerdo? Iré lo más rápido que pueda, pero préstame atención. Vemos cómo comenzó y llegó a funcionar los primeros misioneros en las Escrituras. Pero la razón de que no se podía mantener un contacto tan permanente y a largo plazo en cuanto a apoyo y todo esto, era por las mismas condiciones en las que ellos vivían. Pero en nuestro caso, creo que debemos entender las posibilidades que el Señor da a una iglesia y cómo la iglesia debe tener un enfoque correcto. Así como la iglesia de Antioquía, yo quiero hablar que una asociación integral, por lo menos voy a mencionar 4 cosas. Si no, quizá lo concluyamos la próxima semana. Pero 4 cosas para una asociación iglesia misionero integral. Primera, adiestrar. Esta es una labor que requiere tiempo y mucho esfuerzo, pero que es invaluable tanto para el misionero como para la iglesia. Ese seleccionar que vimos con la iglesia de Antioquía, a nosotros nos toca capacitar a esa persona, hacerla parte de nuestro liderazgo, que dirija nuestra iglesia junto con el grupo de pastores y que entonces esa persona pueda ir preparada para hacer la obra. Ve conmigo a 2 Timoteo capítulo 2, verso 1.
Necesario adiestrar. 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia, le está hablando a Timoteo, que hay en Cristo Jesús. Fortalécete en la gracia. Y luego dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, sus enseñanzas, la verdad que Pablo predicaba, dice, eso encarga, delega, vierte a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Timoteo tenía que entender que tenía que descargar lo que él había aprendido de Pablo en otros. Y de esa manera se capacitan dentro de la iglesia para el ministerio. Es necesario entonces adiestrar. Segundo lugar, es necesario orar, lo que hablamos de interceder. El apóstol Pablo vio una gran necesidad que requería ser suplida de parte de la iglesia de manera permanente. La necesidad de intercesión. 2 Tesalonicenses 3. Tesalonicenses antes de Timoteo. 2 Tesalonicenses capítulo 3, por favor, verso 1. Entonces necesitamos nosotros poder capacitar a las personas, adiestrarlas, a ese misionero. Orar, mira, por lo cual no pudiendo soportarlo más. ¿Estoy bien? Luego me equivoco. Ya, eso. 2 Tesalonicenses 3, 1. Finalmente, hermanos, miren lo que dice. Oren por nosotros. Escucha, ve la relación misionero. Oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Segunda vez, oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Mira, orar implica interceder. Esto refiere a que se necesita un contacto permanente, una atención a sus necesidades, una atención a misionero y su familia, una atención al equipo misionero. Es necesario que de nuestra iglesia o la iglesia que está haciendo esto de capacitar y ahora los envía, muy bien, necesitan mantenerse en contacto porque el misionero, el pastor, llega momentos en que se siente desanimado. O la esposa, o los hijos, o si es un grupo de misioneros, en el sentido de varones que están yendo como un equipo de pastores, tienen dificultades. ¿Cómo vas a saber eso? Ahora diríamos, bueno, el Señor sabe, es soberano, entonces que vayan y Dios se va a encargar de ellos. Dice, mira, ora para que la palabra corra. En otro sentido es, si no lo haces, ¿cómo va a correr? Ora para que seamos librados de hombres perversos. Si no lo haces, ¿cómo va a suceder? ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios depende de nosotros? No, quiere decir que Dios nos introduce en su obra. Y la iglesia está introducida hasta el hueso en responsabilidad con la obra de sembrar iglesias, de tal manera que Dios responde las oraciones de la iglesia. Hermanos, no seamos simples al momento de orar. Tú sabes lo que necesito y creemos que con eso está... No, el Señor dice, habla. Expresa. En la Escritura hay listas enormes de aspectos en los cuales dice, ora por esto y esto. Y un aspecto importante es entender mi relación con la obra del Señor y su necesidad de cuidado de esa persona que está allá. Hay que interceder por ellos. No quiero decir con esto que le hacemos manita de puerco al Señor. Por favor, entiende, tienes el privilegio de participar de manera activa en la obra del Señor. Tercera cosa, los preparas, intercedes por ellos de manera permanente. Tercera cosa, pastorear. Ahora, hablamos de orar, saber sus necesidades, pero pastorear va aún más allá. Esto habla del liderazgo de la iglesia local. Todo creyente requiere de la comunidad de la gracia de Cristo, que es la iglesia. La iglesia no es una cuestión optativa para ti. No es si quiero ir o si quiero participar o si quiero estar en una iglesia. Es necesario. Espero que lo entiendas. Ahora,
Si todo creyente requiere de la comunidad de la gracia de Cristo, que es la iglesia, la requiere para su edificación, exhortación y consuelo. Así también el misionero, su familia y el equipo misionero. Y si va y todavía no se siembra una iglesia, ellos están a la deriva. ¿Qué tiene que suceder? Que la iglesia tiene que seguir pastoreándolos donde ellos están. El liderazgo de la iglesia tiene que mantener un contacto para animarles, exhortarles, disciplinarles si es necesario, ayudarles a tomar decisiones sabias porque siguen estando bajo la autoridad de la iglesia. Pablo necesitó aliento de otros. Y dice en 1 Corintios 16, 17 al 18 que cuando vinieron, él recibió consuelo. Que cuando llegaron las personas que la iglesia envió, porque no había manera de mantener un contacto, él se sintió consolado, fortalecido, según a los Corintios 7, 6. El misionero, como tú y como yo, somos propensos a necesidades de varios tipos. Por eso necesitamos una iglesia que nos conforte y nos ayude. Entonces, el liderazgo espiritual de la iglesia sigue ministrando al misionero que ha sido comisionado, y este a su vez está sujeto al liderazgo, como es el caso de los pastores locales. Cuando tenemos un grupo de pastores, ya lo enseñamos en disciplina eclesiástica, ¿se puede expulsar a un pastor o por lo menos se puede reprender al grado de dejar el ministerio? Sí, y de hecho lo tienen que hacer. Dice la Escritura, hablando de pastores, si a alguien le has reprendido después de una y otra amonestación, deséchalo, que ya no sea pastor. ¿Por qué? Porque una sola persona guiando todo se hace de una forma muy subjetiva a su pensamiento. Y un cuerpo de pastor da sabiduría, de pastores da sabiduría porque hay una mutua edificación y ayuda que necesitamos todos hasta el final. Así el misionero. Por tanto, el liderazgo de la iglesia debe mantener ese contacto e incluso disciplinar si es necesario cuando algo se ha hecho mal. ¿Cuántos hacen lo que quieren? Y el nombre de Dios es blasfemado en todo lugar porque simplemente, literalmente están solos. Estamos, dijo el otro. Y es ahí donde tenemos que hacer un cambio. Alguien dijo que la iglesia tiene que estar siempre siendo reformada en el sentido correcto, no que seamos reformados, sino en el sentido correcto de estar arreglando lo que está mal hecho y practicado. Ahora, es indispensable el cuidado como oveja permanente y no solamente la aportación económica mensual. Muchos piensan que ya le estoy mandando, ya estoy participando y no saben ni siquiera sus necesidades de esos que ellos enviaron. Algo más, por último, el cuidado financiero. Es aquí donde la práctica común de la mayoría de la iglesia se enfoca, ya que pensamos que con el hecho de aportar económicamente estamos haciendo la obra misionera de forma integral, sin tomar en cuenta los 3 aspectos anteriores. Y no es una forma integral. Sin embargo, como hemos visto, esto es solo una parte del compromiso que asume a la iglesia, pero no es todo, aunque es una parte importante. Ahora, hablando de esto, financiero, el cuidado financiero, el apoyo al misionero que se ha comisionado suele ser mucho más alto el costo que las propias necesidades locales. Cuando nosotros enviemos a un misionero, ten por seguro que le vamos a tener que pagar más que al pastor, porque las necesidades son mucho más. Hay necesidad de rentas, hay necesidad de viajes, hay necesidad de salud, ¿verdad? Hay necesidades que van a hacer incluso que el costo sea más alto. Y es ahí donde se requiere un esfuerzo. No voy a regresar a Filipenses, ya lo leí, aproveché de leerlo hace rato. Y Pablo les dijo, olor grato, lo que enviaste. ¿Recuerdas? Sacrificio acepto. No les dieron lo que sobraba. La iglesia de Filipos se quitó de algo y entonces la necesidad quedó sobre ellos para cubrir la necesidad del otro. La filosofía muchas veces de las ofrendas en las iglesias, en el cristianismo actual, en el cristianismo aquí, es que voy a dar si puedo. Y la enseñanza es, te desprendiste de lo que tenías, quedó un hueco en ti. Es un sacrificio agradable al Señor. Es por sacrificio. Ahora, cuando se hace eso, el apóstol Pablo también dice que cuando la iglesia se desprende de lo propio,
Debe confiar en que Dios proveerá lo que les falta, dice el texto. ¿Qué significa proveer? Proveer es completar, llenar el vaso que se vació, volverlo a recuperar. No tenía otro vaso de reserva y se lo enviaron. Era este y lo que tenían lo sacaron y ahora queda un hueco y dice, mi Dios lo va a volver a rellenar. Es su promesa. Para que tus carencias, necesidades, sean suplidas. ¿Cómo se originaron esas carencias, hermanos? Al momento de dar. Entonces hay un sacrificio, hay un esfuerzo. El apoyo al misionero es de esa manera. Ahora, cierro leyendo algo. Denme un minuto más. Tomando el libro de evangelización de la Grace Community Church, que es un libro interesante acerca de evangelizar y misiones internacionales, Kevin Edwards nos habla acerca de 2 opciones para el apoyo de misiones. Escucha. Una iglesia puede mantener a muchos misioneros en niveles pequeños. Vamos a mandarle $2 a 1,000 misioneros y estamos ofrendando 2,000 pesos. ¡Wow! Estamos ofrendando mucho. Dice, o puede mantener a unos pocos misioneros en niveles altos. Por lo general, las iglesias que hacen un mayor impacto para el reino de Dios cuando tienen un enfoque específico e involucrado con unos pocos misioneros, es cuando tienen un enfoque específico e involucrado con unos pocos misioneros en vez de un enfoque general y amplio hacia muchos. Requerimos ser sabios en cuanto a nuestro deseo de impactar el reino de Dios por medio de la siembra de iglesias en otro lugar. Aunque somos una iglesia pequeña, nuestro enfoque debe ser el integral. Nuestro enfoque debe ser el capacitar, comisionar y cuidar de manera profunda y verdadera en una asociación entre ese misionero y nuestra iglesia. Cuando decidimos asociarnos con un misionero no comisionado por nosotros, como ahorita lo hacemos, Ángel Ruiz, Alfonso Alviso, nosotros estamos apoyando, no lo comisionamos, requerimos involucrarnos de una forma más amplia con ellos para buscar ayudarles genuinamente en sus necesidades. Porque lo que ellos necesitan también es cuidado, atención constante, basado en un sacrificio genuino de nuestra parte. ¿Te soy honesto? Estoy aprendiendo a hacer cosas y quiero que lo entiendas y que lo hagamos juntos. Eso es importante. Vamos a orar. Vamos a descansar un momento. Señor, gracias por tu palabra. Mi Dios, ayúdanos a atenderla. Ayúdanos a hacer las cosas de una manera integral, comprometida y genuina, sabiendo que eso va a implicar sacrificio. Pero Señor, danos un corazón que esté dispuesto a pagar el costo para darte gloria, Señor. Ayúdanos como iglesia, porque la labor está sobre nuestros hombros. Tú nos pusiste a ir y alcanzar a otros con tu verdad. Sembrar iglesias por medio de esos hombres que tú llamas, capacitas, envías, llamados misioneros. Señor, que de aquí surjan esos hombres, esas esposas que quieren ir y hacer tu obra para que el reino crezca. Gracias, mi Dios, por esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Puestos en